Hola, mucho gusto. Soy el estudiante Sergio Moreno. Estoy cursando sexto semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad de la Costa Q. Me encuentro en la materia de métodos numéricos y hoy quiero mostrarle un ejercicio aplicado sobre métodos numéricos. Entonces empecemos. El ejercicio se llama fuerza efectiva sobre el mástil de un bote de carreras. Los métodos numéricos son esenciales para diseñar algoritmos que simulan aproximaciones a problemas en análisis matemático. En este ejercicio utilizaremos la regla de Simpson de un tercio y la regla trapezoidal para resolver funciones de plano imposibles de resolver. Esto para obtener el resultado de la fuerza y tensión de un mástil de un barco de carreras. Bueno, empecemos por qué es un mástil. Un mástil es un gran palo vertical que sujeta las velas de los barcos. Hallaremos la fuerza equivalente total, que es la fuerza total del sistema de fuerza que se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Utilizaremos la regla de Simpson de un tercio, que de plano se utiliza para integrar funciones casi imposibles en donde se puede ajustar un polinomio de Lagrange a la función f de x e integrarse dicho polinomio en vez de la función. Al igual la regla trapezoidal la tomaremos de base como concepto base para poder integrar los polinomios en ecuación de integración de primer orden. Geométricamente es equivalente a aproximar el área del trapezoide bajo la línea recta que conecta f de A y f de B. Nuestro planteamiento del problema, decimos que dentro de la sección transversal de un bote de carreras, como lo muestra la imagen, tenemos dos cuerdas, una a mano derecha y otra a mano izquierda. Una supondremos que está completamente floja y que toda la tensión se va hacia la cuerda izquierda. Para ello se requiere que la fuerza distribuida se convierta en una fuerza equivalente y se calcule su localización por arriba de la cuerda. Este cálculo se complica por el hecho de que la fuerza ejercida por pie de mástil varía con la distancia por arriba de la cubierta. Esta fuerza total ejercida se puede expresar como la integral de una función continua. Esta integral no es lineal, es difícil de evaluar en forma analítica, por tanto es conveniente emplear procedimientos numéricos como lo son la regla de Simpson de un tercio y la regla trapezoidal. Para ello vamos a utilizar las dos ecuaciones. La primera pertenece a la regla de trapezoidal y la segunda a la regla de Simpson de un tercio. Para este cálculo vamos a darle números diferentes o valores diferentes a f de z, como lo vemos, estos son los números que tenemos que le vamos a dar a z, y con ellos utilizaremos la ecuación para hallar o para calcular los f de z. Los resultados los tenemos aquí en esta tabla. Como podemos ver, tanto en la regla trapezoidal como en la regla de Simpson un tercio dan un valor de f de 1480.6. Aquí lo vemos con un tamaño de paso de pie en la regla trapezoidal de 0.05 y en la regla de Simpson de un tercio de 0.5.
Podemos ver que en este caso para tamaños de 0.05 pies para la regla trapezoidal y de 0.5, los resultados que nos proporcionan son buenos. La línea de acción efectiva se puede calcular con la ecuación de la integral que vemos en pantalla. Esta integral la evaluamos también por la regla de Simpson de un tercio con un tamaño de paso de 0.5 y su resultado fue de 13.05. Seguimos. Luego de que ya conocemos f y d, a partir de los métodos numéricos, luego utilizamos un diagrama de cuerpo libre como lo tenemos en la pantalla, en donde para poder escribir ecuaciones de equilibrio y de fuerza. De este cuerpo libre podemos deducir tres ecuaciones haciendo la sumatoria en dirección vertical y horizontal, tomando como respecto al punto 0. Vemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. De estas ecuaciones sabemos que T viene siendo la tensión en el cable y H y B son reacciones desconocidas sobre el mástil transmitidas por la cubierta. Entonces, de las ecuaciones podemos resolver. De la tercera ecuación podemos despejar B y vemos que nos queda la ecuación FD sobre 3. Reemplazamos los datos y como resultado tenemos 6.440.6 libras. A partir de la segunda ecuación tenemos T, que sabemos que es la tensión. Despejamos conociendo los datos de F y de B, calculamos y nos dio 6.476 libras en la tensión. Y de la ecuación 1 despejamos H conociendo F y conociendo T, podemos calcular y nos dio 836.54 libras. Estas fuerzas ahora permiten proceder con otros aspectos del diseño estructural del bote. Eso fue todo y por conclusión podemos denotar que de esta resolución la utilidad de los métodos numéricos es extensa, además de su aplicabilidad y facilidad en el desarrollo de las fórmulas en cualquier ámbito. Cabe resaltar que la regla de Simpson de un tercio es más exacta que la trapezoidal para el mismo tamaño de paso. Por ello, se utiliza más para la resolución de ejercicios aplicados. Un gusto, espero le haya gustado la presentación. Muchas gracias.